¿Qué tal? Buenas tardes, espero que todos estén súper bien. Solo quería tomar un momento porque estos días con tanta cosa que ha estado en las noticias, pues siento que mucha gente está estresada. Siento que, pues sí, creo que nos hemos estresado. Creo que las noticieros y los comentarios y los gobiernos y todo, pues nos tienen un poco nerviosos, no sé si será la palabra correcta, pero es un poco la percepción que tengo. Yo incluso ayer estaba que yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Así que he estado como meditando mucho en el asunto y en mi tiempo de meditación y de lectura de la Biblia y todo, pues em, creo que Dios como que me dio como paz, ¿verdad? Y hoy quería como compartirles un poquito de lo que he estado leyendo y estudiando. Y si esto le puede servir a usted ahorita que estamos viendo este momento con lo del coronavirus, o si usted tiene además de esto, ¿verdad? Alguna situación de familia, alguna situación económica, alguna situación con sus hijos, con su pareja, etcétera, pues yo creo que puede ser un buen, una buena reflexión que le puede ayudar en este momento. Dice la Biblia en Mateo 8, 23 al 27, cuenta sobre Jesús que entra en la barca, entra en una barca junto con sus discípulos y mientras ellos estaban ahí, se vino una tormenta y dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero dice que Jesús estaba durmiendo. Entonces los discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, hubo calma. Em, y creo que a veces es normal que ante las tempestades de la vida, ante las situaciones adversas que vivimos constantemente, em, nos afanemos, nos estresemos, pensemos que, o sea, veamos que estamos solos como ellos, ¿verdad? Se sentían solos, se sentían que Jesús se había dormido, despreocupado, los había abandonado y ellos dicen, Señor, nos vamos a morir con la tempestad. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan, hombres de poca fe? Y entonces Jesús llega y dice que le habla a la tempestad y trae la calma. Luego, en Mateo 14, nos habla de otra tempestad. Y esta tempestad dice que eh, acababan de ver a Jesús haciendo milagros. Y entonces viene Jesús caminando sobre el mar. Y dice que tienen miedo, donde lo ven caminando sobre el mar. Y dice que gritaban porque era un fantasma. Pero no solamente eso, dice que había una tempestad. Entonces, cuando hay una tempestad, entonces dejamos de ver a Jesús como Jesús, ¿verdad? Y lo empezamos a ver como un espejismo, lo empezamos a ver como un fantasma, lo empezamos a ver como algo que más bien puede dar más miedo, ¿verdad? Y entonces, en el caso de ellos, este dice que empiezan a dar voces de miedo, ¿verdad? Empiezan a gritar un fantasma. Y seguía la barca en medio del mar, azotada por las olas. Dice que el viento era contrario. Y muchas veces enfrentamos esa adversidad y enfrentamos esa situación difícil, ¿verdad? Y sentimos esa adversidad, esos desafíos, y sentimos a veces que nosotros estamos en esa barca, ¿verdad? Estamos pasando por la vida en un momento de tormenta, en un momento de adversidad, en un momento de vientos huracanados, ¿verdad? En un momento donde tal vez viene un diagnóstico de alguna enfermedad difícil, ven el tema del coronavirus, vemos el tema de la economía, vemos el tema de empresas cerrando, vemos el tema de desempleo, vemos malas noticias, vemos diferentes situaciones que llegan a nuestra casa a tocar la puerta, ¿verdad? Y, y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y nos estresamos y nos afanamos ¿verdad? Y tal vez perdemos la perspectiva. Y creo que eso nos pasa a todos. Ayer, con todo esto de las noticias del coronavirus, me fui al gimnasio a hacer CrossFit
y llevé guantes de plástico y yo decía, pero es que si pasa algo y si me contagio y qué va a pasar. Bueno, yo creo que hay una parte que uno tiene que hacer, que es la parte de prever, que es la parte de ser cauto, de ser precavido, de tomar las medidas correctas para evitar una situación innecesaria. Pero además de eso, creo que tenemos que también tener la paz y la confianza de que Dios está con nosotros. Dice que cuando estaba Jesús ahí en la barca y ellos pensaban que era un fantasma, Pedro lo llama, Pedro lo llama y dice, eh, Jesús, si eres tú, eh, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ok, está bien, venga, venga Pedro. Y Pedro dice que empieza a caminar en el agua y Pedro en medio de esa situación se vuelve a enfocar y vuelve a enfocarse en Jesús y vuelve a caminar y empieza a caminar en el agua, pero dice que en eso ve unas olas y Pedro se vuelve a desenfocar, ¿verdad? Se vuelve a ver, pierde la perspectiva y entonces se empieza a hundir. Y entonces Jesús llega donde Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando tenemos temor, cuando estamos preocupados, cuando hay situaciones adversas, es muy normal que dudemos del futuro, que nos preocupemos por lo que va a pasar, que nos preocupemos. Esa incertidumbre es muy normal. Pero Jesús llegó, extendió su mano, lo agarró y lo volvió a firmar y dice que entraron juntos en la barca. Entonces, y además de eso, dice que Jesús calmó esta otra tormenta. Entonces, en la Biblia, si vemos en el Nuevo Testamento y vemos los Evangelios, vemos un montón de episodios en los cuales hay tempestades que los discípulos enfrentan, tempestades que Jesús atraviesa, pero Jesús las pasa confiadamente. Jesús sabe que todo está en control. Y son sus discípulos los discípulos, interesantemente, son los discípulos. No es la gente que no seguía a Jesús, sino la gente que tenía contacto con Jesús. Es la gente que creía en Jesús, es la gente que estaba ahí. Es en esas personas en las que se manifiesta ese temor. Y entonces, Mateo 6, unas paginitas atrás, dice... Está Jesús hablando y les dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Luego dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y dice, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Volvemos al tema, poca fe, el afán, el temor, el miedo, la preocupación. Todo esto lo que hace es evidenciar que nos falta fe en Dios, que nos falta fe en aquel que hizo el mundo, en aquel que dio su vida por nosotros. O sea, la Biblia dice que si Dios dio a su único hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que necesitamos? Y después dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No dice de algunas, dice de todas estas cosas. Y entonces da una clave. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no algunas cosas, sino todas estas cosas, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señores, ya hoy estamos enfrentando una situación, mañana puede ser que enfrentemos otra, mañana otra y la próxima semana otra y el próximo mes otra. Y con esto del coronavirus, quién sabe cuánto tiempo va a durar y quién sabe qué malas noticias van a venir y cómo estará la economía de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 2 años, a 5 años, 10 años. No sabemos lo que va a venir. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Lo que sí sabemos es que Dios nos va a sostener de su mano como a Pedro y nos va a volver a meter en la barca y nos va a decir, hey, tranquilo, todo está bien. Finalmente, para terminar, hay un versículo que me encanta, o un pasaje de la Biblia que me encanta, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en una traducción, en lugar de morará, dice descansará. Es decir, el que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En otra versión dice, es su fidelidad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Finalmente, lo que necesitamos entender es que Dios está en control de todo. Dios es el que quita y pone gobernantes. Aunque a veces no nos parecen ciertos gobernantes. Y aún así, creo que es nuestro deber ciudadano y cívico, etcétera, denunciar cuando hay cosas que creemos que no están bien. Pero en medio de eso tenemos que confiar de que Dios está en control y que de alguna manera Él va a abrir una puerta para nosotros, que Él nos va a sostener de su mano. Con lo del coronavirus, gente, hay que tomar las previsiones del caso, lavarse las manos, asearse correctamente. Por otra parte, comer saludablemente, tomar algún suplemento que le ayude a aumentar su sistema inmunológico. Hay que seguir los protocolos y las recomendaciones que el gobierno y las entidades que saben de esto establecen. Prepararnos, tener en nuestra casa alimentos, tener en nuestra casa cosas que nos vayan a sostener en caso de que el brote vaya a más, ¿verdad? Hay que ser previsores, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que afanarnos. Hay que aprender a confiar en Dios. Y pues esto era un poquito lo que les quería dejar. Ánimo, no se estresen. Confiar en Dios siempre es la mejor solución. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que lo que necesitamos. Así que si nosotros somos sus hijos, si sabemos que Él dio su sangre por nosotros, si sabemos que Jesús dio su vida por nosotros, si sabemos que Dios Padre entregó a Jesús en la cruz por nosotros, hay que tener paz, hay que tener confianza en que Él está en control. Así que
era una pequeña meditación para el día de hoy, en medio de la tempestad que usted esté pasando, sea el coronavirus, sea una situación económica, sea una enfermedad, sea un divorcio, sea un problema con sus hijos, sea un problema de salud, sea lo que sea, Dios está en control.